Hola, buenos días. Vamos a ver una pequeña introducción a la geometría plana de segundo de bachillerato. Aquí tenemos pues los temas que más o menos no se vieron o solamente se introdujeron en el primero de bachillerato. Así que uno por uno pues vamos a ver un poco qué es lo que hay que hacer para que luego con los apuntes que están en el Google Site lo podáis completar. El primero es equivalencia. En equivalencia se trata de hacer una figura igual a otra. Si tenemos igual de área, igual de tamaño, de superficie. Si tenemos este rectángulo, por ejemplo, y quisiéramos hacer pues un triángulo que tuviera el mismo área, ¿no? Bueno, supongo que matemáticamente pues todos lo sabríamos hacer. Conocemos el área de este rectángulo, pues base por altura, y conocemos la fórmula del área de esa otra figura que quisiéramos hacer. Por ejemplo, otro rectángulo, ¿no? Entonces, si hacemos una igualdad, la base por altura de este tiene que ser igual a la base por altura del otro. De ese otro tenemos que conocer una de las medidas, porque si no habría infinitas soluciones. Así que a lo mejor querríamos hacer un rectángulo que tuviera base 5. Bueno, pues si este fuera base 7, altura 3, pues 3 por 7, 21. Tiene que ser igual al otro rectángulo de base 5 y altura x. Si lo hiciera matemáticamente, pues despejaríais x. Bueno, pues para hacerlo dibujando, lo que tenemos que usar es el teorema de Tales. Bien, el teorema de Tales viene a ser como la regla de 3 en matemáticas. Se trata de colocar bien esas tres medidas para obtener la cuarta. Otro problema de equivalencias sería cuando en lugar de hacer otra figura en la que el área es el producto de dos segmentos, lo que queremos es hacer un cuadrado. En ese caso tendríamos que base por altura es igual al lado por lado. Y ya no necesitamos que nos den ninguna medida de ese cuadrado que hay que construir, con lo cual ya no podemos hacerlo utilizando el teorema de Tales. Tendríamos que utilizar otro recurso, ¿no? La fórmula sería base por altura es igual al lado por lado. O también podríamos decir lado al cuadrado igual a base por altura. Bueno, pues esto lo resolvemos utilizando los teoremas de la altura o del cateto. Bien, están por ahí tenéis las definiciones de cada uno. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ABC. ¿Vale? Está hecho, ya sabéis que en un triángulo rectángulo el vértice que forma 90 grados pues tiene que estar en una semicircunferencia, que sería su arco capaz. Bueno, pues si utilizamos el teorema de la altura, dice la altura de un triángulo rectángulo es media proporcional entre los dos segmentos en que divide la hipotenusa. Media proporcional quiere decir precisamente que sería lado al cuadrado, ¿no? Es igual al producto de los otros dos. Bueno, pues ¿cómo hallamos esa media proporcional? ¿Cómo hallamos el lado de lo que va a ser el cuadrado? Pues tenemos que conseguir que sea la altura del rectángulo. Entonces, si la altura es media proporcional entre los dos segmentos que hay en la hipotenusa, pues tendríamos que hacer que la base de este rectángulo fuera AP y la altura de este rectángulo pues fuera PB. Si construimos un triángulo rectángulo con esas dos medidas, el arco capaz de 90, lo que resulte ser la altura será el lado del cuadrado. A veces esto queda muy grande en el papel, ¿no? Depende de las medidas de la figura de la que estemos haciendo el cuadrado equivalente. Bueno, pues hay otro recurso que sería el teorema del cateto. En ese caso, el cateto AC, por ejemplo, es media proporcional entre toda la hipotenusa, AB, y su proyección sobre ella, que sería AP, es como su sombra sobre ella. Entonces, lo que haríamos en este caso sería coger la base del rectángulo, convertirlo en la base de la hipotenusa del triángulo, tomamos ahora la altura del rectángulo y lo colocamos encima de la hipotenusa, y al levantar la altura, lo que nos salga como cateto es lo que será el lado de ese cuadrado equivalente. Bueno, pues en eso consisten las equivalencias. Lo único que cambia es la figura de la que tenemos que hallar la equivalencia y bueno, pues los datos que nos den. Si la otra figura que tengamos que construir, pues si tiene que tener una altura o un lado o cualquier otra medida. Bien, bueno, dejamos las equivalencias y pasamos a ver potencia, que es muy parecido. Dejo este rectángulo fuera, me llevo aquí el triángulo también
teorema de la altura y teorema del cateto, y nos traemos aquí pues, un ejercicio de potencia. Vale, pues la potencia es como la propiedad que tienen algunos puntos respecto a algunas circunferencias, o sea, respecto a las circunferencias en general. ¿Bien? Entonces resulta que este punto que está aquí fuera pues tiene una potencia respecto a esta circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hay un valor que es constante. Sería el resultado de multiplicar los dos segmentos que forma una secante cualquiera. Bien. O sea que esta recta secante a la circunferencia produce dos segmentos, que serían PD y PE. Pues el producto de esos dos segmentos sería el mismo, sea cual sea la secante que emplee. Bien, siempre daría el mismo resultado, podéis comprobar matemáticamente. Y tanto es así que si esta secante la llevo a su posición límite, que sería una tangente que está ahí dibujada, veis que se juntan mucho todos los puntos, bueno, pues el cuadrado de ese segmento sería también el valor, ese mismo valor de la potencia, ¿vale? Entonces esto nos convierte esta propiedad en algo muy parecido a lo que acabamos de ver del teorema de la altura y el teorema del cateto, ¿no? Porque este segmento PT es medio proporcional entre PD y PE, ¿vale? Y esto único pues que ahora lo llamamos por la potencia de un punto respecto a la circunferencia. El punto pues normalmente está fuera de la circunferencia. Cuanto más lejos está, pues mayor es ese valor de la potencia, ¿no? Si me voy acercando, pues cada vez tiene menos potencia. Si estuviera justo en la circunferencia, pues la potencia sería 0. Y si me voy dentro, que me parece que se queda sin hallar, también se puede seguir resolviendo, solo que la potencia sería negativa. Bueno, pues esto de la potencia de un punto respecto a una circunferencia nos permite llegar a otra cuestión que sería el eje radical de dos circunferencias, que sería un lugar geométrico, los puntos que tienen igual potencia para dos circunferencias. También el centro radical de tres circunferencias, que sería un punto que tiene la misma potencia para las tres. Y todas estas propiedades de potencia, eje radical y centro radical pues nos permiten resolver algunos de los problemas de Apolonio que ya empezamos a ver en el curso pasado. En el curso pasado vimos cómo hacer circunferencias que pasan por tres puntos, vimos cómo hacer circunferencias tangentes a tres rectas, y nos quedarían pues el resto de las combinaciones de circunferencias que pasan por puntos, son tangentes a rectas o son tangentes a circunferencias. Esos son los problemas de Apolonio. Bueno, pues con estas propiedades de potencia y eje radical, pues nos darían pistas o caminos pues, para solucionar esos problemas. Bien, no todos, habría algunos que se quedan sin resolver, y eso se resolvería mediante el siguiente capítulo, que es la inversión. Así que me llevo este ejercicio de potencia fuera de la pantalla y traemos el de inversión. Este es un triángulo y esto es un punto con una circunferencia a su alrededor. Bueno, pues la inversión es una transformación. Este triángulo se va a transformar en otra cosa, pues igual que hacíamos el año pasado con simetrías, con giros, con traslaciones, con homotecia. Bueno, pues aplicamos una fórmula que va a ser la inversión y esta figura se convierte en otra. La fórmula es muy parecida a la de la homotecia, solo que en la homotecia es dividiendo y en la inversión es multiplicando. La cuestión es que si yo, por ejemplo, a uno de estos puntos le llamo Q, es que lo tenía que haber dejado hecho antes, ahí lo tenemos, ¿no? Q, por ejemplo. Y esto es el centro de homotecia O. De homotecia no, de inversión, ¿verdad? Pues, no, he nombrado el que me da. Este aquí es O. Vale. Bueno, el caso es que tenemos este centro O y queremos transformar mediante inversión este triángulo. Pero la cuestión es que OQ multiplicado por OQ' tiene que dar un valor constante.
por ejemplo 7 o 9 o 15, ¿vale? Lo podríamos resolver fácilmente matemáticamente, ¿no? Pues con las distancias de O a Q a los otros puntos, pues vamos resolviendo la ecuación y obtendríamos pues en qué se convierte cada uno de esos puntos. Pero claro, en dibujo siempre tenemos que resolver las cosas geométricamente. Bueno, pues la forma de resolver geométricamente las inversiones es esta circunferencia de color verde que se llama circunferencia de puntos dobles. Pues pongamos que hemos dicho que la potencia es 9. ¿Habría puntos que se convierten en sí mismos? Pues sí, todos los que estén a 3 centímetros de O, porque 3 por 3 son 9. Bien, pues en este caso es la circunferencia que está dibujada, pues tendría radio 3. Cualquiera de sus puntos se convierte en sí mismo, que está a 3 de O, y hemos dicho que la potencia de inversión, el valor constante, es 9. Bueno, pues entonces, utilizando esa circunferencia de puntos dobles y lo que acabamos de ver antes de potencia, podríamos resolver uno por uno pues cada uno de estos puntos. Cuando los puntos están lejos de O, pues se van a convertir en puntos que estén dentro. Cuando los puntos están dentro de la circunferencia de puntos dobles, se van a convertir en puntos que estén fuera. Si alguno de los puntos estuviera en la de puntos dobles, pues serían puntos dobles y se convertirían en sí mismos. Bien. El problema de las inversiones es que no basta con hallar los puntos y luego unirlos, ¿no? Habría que hallar punto por punto todo el recorrido entre uno y otro, porque este segmento no se convertiría en otro segmento. Se puede convertir en segmento, pero también en arco de circunferencia. Entonces hay que utilizar lo que se llama la chuleta de la inversión, que está puesta por ahí en el Google Site, y es saber en qué se convierte cada elemento y cómo se obtiene, ¿no? Utilizando esta chuleta pues podemos ver cómo hallar un punto que está fuera de la de puntos dobles, cómo hallar un punto que está dentro de la de puntos dobles, y así pues obtendríamos pues el resultado de cualquier punto. Bueno, pues utilizando esa chuleta de la inversión veríamos que estos tres segmentos se convertirían en arcos de circunferencia. Para poder dibujar el arco de circunferencia de cada uno necesitaríamos un tercer punto. Bueno, cogemos un punto cualquiera y lo hallamos. O tenemos en cuenta que esas circunferencias serían circunferencias que pasan por O. Entonces, bueno, pues utilizando esa chuleta vamos obteniendo los puntos que necesitemos y al final pues podremos obtener en qué se convierte la figura. Las inversiones sirven para resolver los problemas de Apolonio que quedaron sin resolver con potencia. Lo que ocurre es que ya son problemas muy complicados y muy largos y no daría tiempo a hacerlo en un ratito, en un cuarto de hora. Pero bueno, para practicar pues son interesantes de ver. Bueno, así que dejamos la inversión. Recuerdo que lo importante es saber en qué se convierte cada elemento y cómo resolver un punto, tanto si está fuera como si está dentro. Y vamos a ver lo que nos queda, que es las curvas cónicas, porque la homología y la afinidad pues ya quedó claro, me parece, en el curso pasado y es algo que estamos utilizando habitualmente en los abatimientos y en otras operaciones. Bueno, pues las curvas cónicas, como sabéis, son la elipse, la hipérbola y la parábola. Aquí tenemos dibujados los datos para una elipse, el eje mayor y el eje menor. Teniendo el eje mayor y el eje menor, pues podemos hallar los focos, que son eje y eje primo. Y habría una definición de elipse, ¿no? Una definición porque hay que saberse de cuál es la propiedad que cumplen los puntos para pertenecer a una elipse, o cuál es el lugar geométrico de los puntos que definen una elipse. Bueno, pues leyéndose esa definición, pues podríamos ir encontrando los puntos que pertenezcan a ella. Si yo pongo un punto por aquí, por ejemplo, lo llamamos 1, pues la forma de ir dando puntos sería A1 más B1, a ver, me lío. La elipse son los puntos cuya suma de distancias a los focos es constante. Entonces tengo que coger con radio A1, radio B1, ¿no? Y centros en F y en F', pues encontraría puntos que pertenecen a esa elipse, ¿vale? Lo mismo ocurre con la hipérbola, lo mismo ocurre con la parábola. Tenemos una definición que nos permite hallar los puntos. Y además de esta definición, pues tenemos una serie de propiedades. La más importante, la circunferencia focal, que es con la medida del eje mayor, pulsando en F, pues podemos dibujar esa circunferencia que está ahí. Bueno, pues los puntos de la circunferencia focal también tienen una propiedad respecto a la elipse, o la hipérbola o la parábola, y es que, unidos al otro foco, las mediatrices de esos segmentos serían tangentes a la curva. Y espero que eso sea